Filosofía líquida. Hay algo inquietante en la forma en que entendemos la realidad. No siempre creemos lo que es más verdadero, sino lo que suena más convincente. Una sola historia puede movernos más que 1000 datos. Una anécdota puede pesar más que años de evidencia. Este canal existe para detenernos, para cuestionar lo que damos por hecho y para pensar cómo se forman nuestras creencias en un mundo saturado de relatos. Si alguna vez te has preguntado por qué una historia te convence más que los números, quédate, porque hoy vamos a explorar cómo las narrativas moldean la realidad y por qué los datos no siempre ganan. Imagina esto: escuchas una historia poderosa, una historia personal, concreta, emotiva. Alguien te cuenta lo que vivió, lo que perdió, lo que sufrió. Sientes que es real, que es verdadera. Luego ves las estadísticas. Los números dicen otra cosa, pero algo en ti se resiste a creerles. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿por qué una sola historia puede convencernos más que miles de datos? Hoy vamos a explorar una verdad inquietante. No percibimos la realidad tal como es, sino tal como nos la cuentan. Tal vez te ha pasado. Ves una noticia que te parece correcta, encaja con lo que sientes, con lo que ya creías, aunque las cifras, frías e impersonales, cuenten otra historia, y aún así eliges la historia. No porque seas ingenuo, no porque seas irracional, sino porque tu cerebro está hecho para eso. Desde mucho antes de los gráficos, antes de las estadísticas, antes incluso de la escritura, los seres humanos entendíamos el mundo a través de relatos, historias alrededor del fuego, mitos que explicaban el peligro, la cooperación, la supervivencia. La narrativa no era entretenimiento. Era una herramienta evolutiva. Una historia bien contada podía salvar vidas. ¿En un número? No. Por eso las historias perduran. Porque conectan con emociones, con rostros, con nombres, porque transforman abstracciones en experiencias humanas. Aquí entra en juego algo llamado el efecto de la víctima identificable. Una sola historia trágica sobre una persona concreta puede conmovernos más que 1000 estadísticas sobre una crisis. No es que ignoremos los números, es que no sabemos sentirlos. Nuestro cerebro no está diseñado para sufrir por porcentajes, está diseñado para empatizar con personas. Cuando escuchamos una buena historia, se activan múltiples áreas del cerebro, las del lenguaje, las de la emoción, incluso las del movimiento. Es como si viviéramos la experiencia en primera persona. Los datos, en cambio, rara vez provocan eso. Pero aquí aparece el problema, porque aunque las historias nos conectan, los datos nos orientan. Los números tienen un poder silencioso pero profundo. Revelan patrones, desmontan ilusiones, nos muestran realidades que nuestra intuición no puede captar. Las estadísticas pueden decirnos si un caso es excepcional o representativo, si una experiencia es la norma o una anomalía. Aquí surge una tensión crucial. Lo que parece verdadero no siempre es lo que es verdadero. Existe algo llamado la tiranía de los pequeños números. Confiamos demasiado en muestras mínimas, en anécdotas aisladas, en experiencias cercanas. Una historia impactante puede ser un valor atípico, pero nuestra mente la trata como regla general. Frente a esto, los datos bien analizados representan la llamada sabiduría de las multitudes. No sienten, pero ven lo que nosotros no. Nuestra percepción de la realidad se construye en una zona intermedia, una especie de obra en construcción, donde las historias y los datos negocian constantemente. El problema aparece cuando esa negociación se rompe, cuando una narrativa poderosa ignora datos incómodos, cuando preferimos una historia que confirma lo que creemos antes que cifras que nos obligan a dudar. Aquí nace la desinformación. Piensa en ejemplos reales. La reticencia a las vacunas,
la política económica, las teorías conspirativas. En todos estos casos, las historias personales, emotivas y alarmantes han tenido más impacto que décadas de datos científicos. No porque los datos no existan, sino porque no compiten bien en el terreno emocional. Y aquí entramos en el lado oscuro de la narrativa. Las historias pueden ser armas. La propaganda lo sabe. El marketing lo sabe. En las campañas políticas lo saben. Una historia bien diseñada puede manipular opiniones, movilizar emociones, silenciar la razón. Y cuando se combina con el sesgo de confirmación, el efecto es devastador. Aceptamos sin resistencia las historias que refuerzan lo que ya creemos, aunque los datos las contradigan. Entonces, ¿qué hacemos? No se trata de elegir entre historias o datos. No se trata de volvernos fríos o insensibles. Se trata de equilibrio, de aprender a sentir las historias sin dejar de pensar los números. Cultivar la alfabetización de datos no significa perder empatía, sino ganar claridad. Aprender a preguntar, ¿este caso representa un patrón? ¿Qué dicen las cifras completas? ¿Qué información falta? Existe algo poderoso llamado narración de datos. Cuando usamos historias para comunicar verdades respaldadas por datos. Cuando humanizamos los números sin traicionar la realidad que describen. Ahí ocurre algo extraordinario. Comprendemos sin ser manipulados. El futuro de nuestra comprensión del mundo depende de esta habilidad, de construir cerebros capaces de emocionarse sin ser engañados, de decidir informadamente en un entorno saturado de relatos. Porque, al final, la pregunta no es si las historias son más poderosas que los datos. La verdadera pregunta es, ¿estamos usando las historias para acercarnos a la verdad o para escapar de ella? Pensar esto ya es un acto de libertad. Antis Diart. Deja que esta idea se quede contigo. Las historias no son el problema. Nos hacen humanos, nos permiten empatizar. El problema aparece cuando dejamos de preguntarnos si la historia que creemos representa realmente la realidad. Vivimos en un mundo donde no gana la verdad, sino la narrativa más poderosa. Y pensar críticamente no es desconfiar de todo, sino aprender a escuchar historias sin apagar la razón. Si este video te hizo dudar, si ahora desconfías un poco más de lo que suena cierto, entonces ya dio un primer paso. La realidad no siempre es emocionante, pero entenderla es una forma profunda de libertad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, no creas solo lo que emociona, cuestiona. Filosofía líquida.